Había un hombre que llevo 40 años, sin poder dormir más de 2 horas seguidas. No era insomnio, era miedo. Y el miedo, cuando viene de algo que viste en la jungla de Laos, en 1971, no desaparece con el tiempo, se vuelve parte de ti. Se instala en el pecho como una piedra, que no tiene nombre. Su nombre era Thomas Messe, sargento primero del ejército de los Estados Unidos, asignado a una unidad que, según los registros oficiales del Pentágono, nunca existió. Esto es lo que él trató de olvidar durante el resto de su vida. Y esto es lo que no pudo. En noviembre de 1970, en una base operativa avanzada al noreste de Vientiane, un coronel cuyo nombre jamás apareció en ningún documento oficial convocó a 6 hombres en una habitación sin ventanas. El coronel no se presentó. No era necesario. Todos sabían quién era, aunque ninguno hubiera podido decir exactamente cómo lo sabían. Hay hombres que llevan su rango en los ojos, no en el uniforme. Los 6 hombres eran distintos entre sí. Un ex marine de Carolina del Norte que había sobrevivido Hugh en el 68. Un analista de inteligencia que hablaba 4 idiomas, incluyendo ruso. Un médico de campo que había trabajado antes con proyectos que no figuraban en ningún presupuesto oficial. Un experto en comunicaciones que nadie había solicitado y que sin embargo estaba ahí, sentado en silencio, mirando el suelo. Thomas Messe, especialista en reconocimiento y penetración de terrenos hostiles. Y un 6º hombre al que todos llamaban simplemente el fotógrafo, aunque nadie había visto jamás una cámara en sus manos. El coronel les habló durante exactamente 19 minutos. Messe lo supo porque contó los segundos durante los primeros 3 minutos y luego perdió la cuenta. Pero el reloj en la pared nunca mintió. Lo que el coronel dijo fue esto: había una aldea pequeña, a 4 días de marcha, al norte de la frontera, dentro del territorio de Laos, que oficialmente no existía para ningún mapa americano. En esa aldea había algo. El coronel no especificó qué era ese algo. Solo dijo que necesitaba ser documentado, fotografiado, y que bajo ninguna circunstancia el equipo debía hacer contacto con los habitantes. Solo observar, solo registrar y salir. Messe levantó la mano y preguntó la pregunta que todos los demás habían decidido no hacer. ¿Por qué 6 hombres para una misión de observación pasiva? El coronel lo miró durante un momento que se extendió más de lo cómodo. Luego dijo: porque lo que van a ver no es algo que una sola persona pueda procesar sola. Nadie preguntó más. Esa noche, Messe escribió una carta a su esposa en Knoxville. No le dijo a dónde iba. No podía. Le dijo que la amaba y que cuando volviera quería que fueran juntos al lago donde se habían conocido. Es el lago Pequeno al sur de la ciudad, donde el agua en verano tenía ese color verde que parecía imposible en Tennessee. Le dijo que tenía ganas de pescar, que llevaba 2 años sin pescar. Selló él. Sobre hilo entregó al sargento de correos. La carta tardó 4 meses en llegar. Para entonces, Messe ya había visto la aldea, y ya jamás volvió a ser el mismo hombre que escribió esa carta. La marcha comenzó a las 3 de la mañana del día siguiente, sin designación de misión, sin nombre en código, sin papeles. Los 6 hombres cargaron el equipo, en silencio, y cruzaron la frontera a pie, en fila india, en la oscuridad total de una selva que no hacía ruido de la manera correcta. Messe lo notó desde el primer día. La jungla laosiana tenía sus propios sonidos, su propio ritmo biológico, y él había aprendido a leerlos después de 3 tours en el sudeste asiático. Sabía distinguir el silencio de peligro del silencio de quietud. Sabía cuando los pájaros callaban porque algo se movía cerca, y sabía cuando callaban porque algo más grande que el miedo estaba presente. Lo que no sabía era cómo clasificar lo que escuchó en la mañana del segundo día. Era antes del amanecer. El equipo había acampado en una hondonada, en 2 crestas de vegetación densa, con el río a su izquierda, haciendo ese sonido constante y bajo que ayuda a los soldados a dormir. Messe estaba de guardia, mirando hacia el norte, cuando escuchó algo que tardó varios segundos en identificar. Era canto, voces humanas, muchas, cantando algo que no era vietnamita ni laosiano, ni ninguna lengua que Messe pudiera reconocer. Un ritmo lento, casi hipnótico, que venía de alguna parte más a la de la cresta norte. Demasiado lejos para distinguir palabras, pero lo suficientemente cercano como para que los pelos del brazo se erizaran uno por uno. Despertó al analista de inteligencia, cuyo nombre en los registros
Figuraba como Carter, aunque Mese nunca estuvo seguro de que ese fuera su nombre real. Carter escuchó durante casi un minuto, sin decir nada. Luego se volteó hacia Mese y dijo, en voz muy baja, no reconozco esa lengua. Y Carter reconocía todas las lenguas. Lo que no pudo explicarse entonces, ni después, ni en los 40 años que siguieron, fue porque el canto paró exactamente en el momento en que Carter terminó de decir esa frase, como si alguien del otro lado de la cresta hubiera escuchado. Continuaron la marcha. Al tercer día, el médico de campo, un hombre llamado Rojas que había nacido en Nuevo México y que hablaba con esa calma peculiar de las personas que han visto demasiado, se detuvo en medio de un claro y señaló el suelo. Huellas. No eran de botas militares, no eran de sandalias Ho-Kai-Min, eran huellas descalzas, de pie humano, perfectamente normales en tamaño y forma. Excepto por una cosa, que me se tardó 3 miradas en identificar, el patrón de la marcha era completamente simétrico. No había variación en la presión del telan ni en la distribución del peso, como si la persona que las había dejado no caminara con el peso natural del cuerpo humano, como si fueran demasiado perfectas. Rojas las fotografió. El fotógrafo, que hasta ese momento había caminado en silencio absoluto desde el primer paso, se agachó también junto a las huellas y las miró durante un tiempo que pareció excesivo. Cuando se levantó, dijo algo que Mese nunca olvidó. En 23 años de trabajo de campo, nunca había visto huellas así. Nadie le preguntó qué tipo de trabajo de campo había hecho antes. Quizás debieron haberlo hecho. Llegaron a la aldea al anochecer del 4.º día, o lo que quedaba de ella. Mese había visto pueblos destruidos por la guerra. Había visto lo que los B-52 hacen con una aldea de casas de bambú. Había visto lo que hace el napalm. Había visto lo que hacen los hombres cuando no tienen órdenes claras y demasiada adrenalina en el cuerpo. Conocía la estética específica de la destrucción humana. Esto era diferente. Las casas estaban intactas. La vegetación alrededor estaba intacta. No había humo. No había olor a quemado. No había casquillos en el suelo. No había cuerpos. No había nada que sugiriera violencia de ninguna clase. Pero no había nadie. Era una aldea de aproximadamente 40 o 50 estructuras, con un pozo central, con utensilios todavía en su lugar, con ropa tendida entre 2 árboles como si los habitantes hubieran salido un momento y fueran a volver. La comida, en algunas de las cocinas todavía, era reconocible, aunque ya en avanzado estado de descomposición, lo que significaba que había sido preparada días atrás, no semanas. El ex marine, cuyo apellido era Briggs, calculó que el abandono había ocurrido entre 5 y 8 días antes de su llegada. Lo que no cuadraba con ninguna explicación lógica era esto. No había rastros de salida. En una jungla, cuando 40 o 50 personas se marchan, dejan rastros, ramas rotas, suelo comprimido, huellas. La selva lo registra todo porque la selva es, en esencia, una máquina de memoria. No había nada. Era como si la aldea entera hubiera desaparecido hacia arriba. El ex Petén Comunicaciones, al que llamaban Davs, aunque tampoco nadie confirmaba ese nombre, intentó establecer contacto de radio con la base en Vientiane. Nada. Interferencia total. No estática aleatoria, sino una frecuencia constante y uniforme que bloqueaba todas las bandas simultáneamente. Algo que Davs dijo que era técnicamente imposible sin un equipo de guerra electrónica de nivel industrial. Ahí en ese momento tenían ese cuadrado de selva. Esa noche acamparon dentro del perímetro de la aldea. Me se sabe ahora que eso fue un error. No porque les pasara algo esa noche, sino porque fue esa noche cuando el fotógrafo desapareció por primera vez. Durante 3 horas y volvió sin dar ninguna explicación. Con los ojos de alguien que ha visto algo que todavía está tratando de procesar. Me se le preguntó directamente dónde había estado. El fotógrafo lo miró y dijo, explorando el perímetro norte. Me se había estado despierto toda la noche. No había ningún perímetro norte a explorar, solo jungla cerrada. A la mañana siguiente, encontraron la primera sala. No era una sala en el sentido arquitectónico convencional. Era una estructura semienterrada al noroeste de la aldea, parcialmente oculta por la vegetación, con una entrada que había sido cubierta por tablones de madera oscura, que no era bambú ni ninguna madera local que Rojas pudiera identificar. Briggs fue quien la encontró, tropezando literalmente
pero en el borde de la entrada, mientras revisaba el perímetro. Bajaron con linternas. Lo que encontraron adentro no fue explicado en el informe que Mese eventualmente redactó. Porque Mese supo desde el primer momento que cualquier descripción precisa sería clasificada de inmediato y enterrada tan profundo que ni él mismo volvería a verla. Pero hay cosas que él describió en privado, en conversaciones que tuvo en los últimos años de su vida, con una sola persona. Una periodista llamada Elena Vázquez, que pasó 3 años intentando que Mese hablara, y que finalmente lo logró. Aunque no de la manera que esperaba. Vázquez no publicó lo que Mese le dijo. No porque no pudiera, sino porque cuando lo transcribió y lo leyó en voz alta, en su apartamento en Washington, decidió que había ciertas cosas que el mundo no estaba preparado para leer. Pero esto es lo que sí es posible contar. En esa sala había equipamiento científico, no militar. No médico en el sentido convencional, mesas de trabajo con instrumentos que ninguno de los 6 hombres pudo identificar con certeza. Carter, el analista, reconoció algunos elementos que le recordaron a descripciones que había leído de experimentos soviéticos en psicología de percepción. Del tipo de investigación que la URSS había estado desarrollando desde los años 50 en institutos que la CIA había intentado infiltrar sin éxito durante décadas. Pero esto no era soviético. Era otra cosa. El fotógrafo empezó a tomar fotografías sin que nadie se lo indicara. Trabajó durante casi 1 hora. Sistemático, silencioso, cubriendo cada rincón de la sala, con una metodología que revelaba entrenamiento especializado que ninguno de los presentes le había visto mencionar. Mese se acercó a Carter y le preguntó en voz baja: ¿quién es este hombre? Carter respondió en voz todavía más baja: no lo sé, y no creo que el coronel lo sepa tampoco. Eso fue lo que más miedo le dio a Mese en ese momento. No la sala, no los instrumentos sin nombre, sino la idea de que alguien había logrado insertar a un desconocido en una operación clandestina sin que nadie lo notara, hasta que ya era demasiado tarde para hacer preguntas. Salieron de la sala al mediodía. El coronel había sido claro: documentar y salir. La misión era de observación, no de extracción. Nada de lo que encontraran debía ser movido o perturbado. El material fotográfico sería el único registro. Pero esa tarde, cuando el equipo se reunió para planear la marcha de regreso, Dubs dijo algo que cambió todo. Había ruido al norte, no el canto de la primera noche, algo diferente, movimiento organizado, como si un grupo numeroso de personas estuviera aproximándose desde la dirección opuesta a la que el equipo había llegado. Dubs había estado monitoreando con equipamiento acústico, y los cálculos sugerían entre 40 y 80 personas. A no más de 3 horas de marcha, Briggs propuso esperar y observar. Mese propuso marcharse inmediatamente. Carter no propuso nada. Carter miraba el suelo con esa expresión que Mese había aprendido a reconocer en los analistas cuando procesan información que no encaja en ninguno de sus modelos existentes. El fotógrafo dijo que quería quedarse. Fue la primera vez que expresó una opinión sobre el curso de la misión. Nadie le respondió directamente, pero nadie se marchó. Se quedaron. Y eso fue lo segundo error. Las horas que siguieron fueron las más largas que Mese había vivido hasta ese momento, incluyendo 2 días atrapado bajo fuego en una trinchera al sur de Danen en 1968. Incluyendo la noche en que Convojo con el que viajaba cayó en una emboscada en la Ruta 9, y él fue el único superviviente. Incluyendo todas las noches que había pasado en la jungla, sabiendo que el enemigo estaba cerca, pero sin saber exactamente dónde. Esto era diferente porque el miedo tenía una textura distinta. Era el miedo de no saber a qué tenerle miedo. Se posicionaron en el perímetro norte de la aldea, entre la vegetación, en silencio total, con las armas listas pero con órdenes estrictas de no disparar, a menos que fueran descubiertos. El sol se puso. La jungla se oscureció rápidamente. De esa manera peculiar del trópico, donde la luz no se va gradualmente, sino que simplemente decidirse. Y entonces llegaron. Mese vio primero las antorchas. Luego escuchó los pasos. Luego, cuando sus ojos se adaptaron al patrón de luz y sombra que creaban las llamas, vio las figuras. Eran personas. Eso fue lo primero que pensó. Personas normales. Hombres, mujeres,
Algunos que podrían ser adolescentes, vestidos con ropa que parecía de manufactura local, sencilla, en tonos que la noche convirtió en variaciones de gris. Caminaban en fila, entrando a la aldea desde el norte por un camino que el equipo no había visto durante el día. Un camino que Mese estaba casi seguro de que no existía durante el día. Entraron a las casas, encendieron lámparas y empezaron a vivir normalmente, cocinando, conversando, moviéndose de una estructura a otra con esa rutina familiar de las personas en sus propios espacios. Brick susurró junto a Mese. Simplemente volvieron. Era su aldea. Simplemente volvieron. Mese quería creer eso, pero había algo que no encajaba. Algo que tardó varios minutos en identificar porque era una ausencia, y las ausencias son más difíciles de ver que las presencias. No había ninos en una aldea de 40 o 50 personas en el sudeste asiático. Siempre hay ninos. Siempre es una constante demográfica que Mese había observado en cientos de aldeas a lo largo de 3 tours. Los ninos son los primeros en estar afuera, los últimos en entrar, los que hacen ruido a todas horas. Aquí no había ninguno. Fue Rojas quien lo notó al mismo tiempo. Mese lo vio tensarse en la oscuridad junto a él. Ese movimiento sutil del cuerpo, cuando una mente entrenada procesa una anomalía que el instinto reconoce antes que el pensamiento consciente. Pasaron 2 horas. El fotógrafo estaba tomando fotos con una cámara de baja luz que Mese no había visto entre el equipamiento durante la marcha. Otra cosa que no encajaba. Otro detalle que en ese momento no tuvo tiempo de procesar. Fue en ese momento cuando uno de los habitantes de la aldea se detuvo en medio del espacio abierto central, junto al pozo, y miró directamente hacia el norte. Directamente hacia la línea de vegetación donde el equipo estaba oculto. Era una mujer de mediana edad, según pudo apreciarse a esa distancia y con esa luz, y miraba hacia la oscuridad de la jungla, con una expresión que Mese no pudo clasificar en ninguna de las categorías emocionales que conocía. No era miedo, no era curiosidad, era algo que Mese describe en las conversaciones con Vázquez como reconocimiento, como la expresión de alguien sabe exactamente lo que hay en la oscuridad porque ya lo ha visto antes. Luego llamó a alguien, y todos los habitantes de la aldea salieron de sus casas y se colocaron en el espacio central, mirando hacia el norte, hacia la jungla, hacia donde estaba el equipo escondido. El silencio fue total. Mese tomó la decisión en ese momento, la única decisión posible. Hizo la señal al equipo retirarse, silencioso, inmediato, sin mirar. ETRS.S, y retiraron. Y durante los 2 días y medio de marcha de regreso a la base en Vientiane, nadie del equipo dijo una sola palabra sobre lo que había visto en la aldea. Fue como si hubiera un acuerdo tácito, no discutido, de que nombrar las cosas las hacía más reales. Cruzaron la frontera al amanecer del 3er día. El coronel los esperaba en la base, solo, sin acompañantes, sin personal administrativo, sin nada que indicara que esa reunión existía oficialmente. Les pidió el material fotográfico. El fotógrafo me legó 2 rollos de película. El coronel los tomó sin revisar su contenido. Los colocó en una bolsa metálica y les indicó a los 6 hombres que esa misión nunca había ocurrido, que el material sería procesado por personas con el nivel de clasificación apropiado, y que cada uno de ellos sería reasignado a operaciones separadas en las próximas 48 horas. Luego dijo algo que Mese repitió exactamente, palabra por palabra. A Vázquez 40 años después, dijo, lo que vieron en esa aldea tiene una explicación, y esa explicación es clasificada, y van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que la explicación existe pero sin poder acceder a ella. Eso no es crueldad, es necesidad. Luego los despidió. Mese nunca volvió a ver al ex marine Brice. Supo, años después por medios indirectos, que había muerto en un accidente de tráfico en 1974 en Georgia. Accidente no verificado por ninguna fuente independiente. Al analista Carter no lo volvió a ver tampoco. Su nombre no aparecía en ningún directorio de veteranos. No había registro de pensión, de baja militar, de nada. Era como si Carter hubiera dejado de existir al cruzar de vuelta la frontera de Laos. Rojas, el médico, fue el único que Mese logró rastrear parcialmente. Abrió una clínica en el Bequerquí. En los años 80, Mese lo llamó una vez, en 1989.
Rojas respondió al teléfono. Escuchó la voz de Mese. Dijo su nombre en voz muy baja. Y luego colgó. Mese llamó de nuevo. Nadie respondió jamás. Davs, el experto en comunicaciones, simplemente no existía. Mese lo buscó con los recursos que tuvo disponibles a lo largo de los años. Nada, como si hubiera sido una proyección. Y el fotógrafo. El fotógrafo es la parte que más le costó a Vázquez procesar cuando Mese se la contó. Porque 5 años después de la misión, en 1976, Mese estaba en Washington por razones no relacionadas con el ejército, cuando vio una cara conocida en un corredor del Departamento de Estado. Era el fotógrafo, más viejo, diferente peinado, traje civil, pero el mismo hombre. Mese lo llamó por el apodo. El hombre se detuvo y lo miró, y Mese vio en sus ojos algo que no esperaba. Confusión genuina, no el disimulo de alguien fingiendo. No reconocerlo, confusión real, como si estuviera mirando a un extraño. El hombre dijo, en inglés sin acento, y con perfecta cortesía: lo siento. Creo que me confunde con otra persona. Y siguió caminando. Mese se quedó parado en ese corredor durante varios minutos, porque había algo más que le impidió perseguirlo o gritar su nombre o hacer cualquiera de las cosas que un hombre normal habría hecho en esa situación. El hombre que se alejó por ese corredor en 1976 no había envejecido, no un año, no 2, nada. Era exactamente igual que en 1971. Mese pasó los siguientes 20 años convenciéndose de que había sido un error de memoria, que el estrés de la guerra distorsiona la percepción, que 2 hombres pueden parecerse de manera extraordinaria, que el cerebro humano construye patrones donde no los hay, especialmente cuando ha sido expuesto a situaciones de trauma sostenido. Se convenció casi y completamente, hasta 1998. En 1998, un investigador universitario que trabajaba en un proyecto de historia oral sobre operaciones clandestinas en el sudeste asiático contactó a Mese a través de canales que nunca quedaron claros. El investigador quería hablar sobre Laos, sobre operaciones no documentadas, sobre 1970 y 1971. Mese rechazó la entrevista. El investigador le envió por correo, sin mensaje adjunto, una fotografía. Era una fotografía en blanco y negro, tomada desde la jungla, con teleobjetivo, mostrando un espacio abierto que Mese reconoció instantáneamente. El pozo, la disposición de las casas, la aldea, y en el centro del espacio, la mujer que había mirado hacia la oscuridad aquella noche de 1971. La fotografía estaba fechada al dorso, 1958, lo que significaba que esa mujer, exactamente igual, sin un solo cambio visible en su rostro ni en su postura, había citado en esa aldea 13 años antes de que el equipo de Mese llegara ahí. Mese llamó al número que el investigador había dejado. El número no existía. El investigador tampoco podía ser localizado en ninguna universidad. No había registro de su nombre en ningún directorio académico de los Estados Unidos ni de ningún país. Mese guardó la fotografía. La guardó durante 27 años. Fue la única evidencia material conservo de todo lo ocurrido en noviembre de 1971. Y fue esa fotografía la que finalmente lo llevó a buscar a Vázquez. En 2015, un año antes de su muerte. Vázquez no era exactamente una periodista cuando Mese la encontró. Había sido periodista, investigadora, había trabajado en proyectos de desclasificación para organizaciones que operaban en el margen legal del acceso a información gubernamental. Había publicado 3 libros sobre operaciones clandestinas de la CIA en el sudeste asiático, ninguno de los cuales había tenido problemas legales porque ninguno contenía información suficientemente específica como para ser vulnerable. Mese la encontró, o quizás ella lo encontró a él, en una conferencia sobre veteranos del sudeste asiático en Virginia en marzo de 2015. Le dijo: tengo algo que contarle, y no tengo mucho tiempo. Tenía razón en las 2 cosas. Vázquez pasó 3 meses reuniéndose con Mese en distintos lugares, siempre públicos, siempre distintos. Mese hablaba en fragmentos, no de manera lineal, como si la historia completa fuera demasiado pesada para ser levantada entera, y hubiera que irla trasladando en piezas. Lo que Vázquez fue ensamblando a lo largo de esos 3 meses era esto: la aldea no era una aldea en el sentido convencional. Mese había llegado a esa conclusión
no de manera dramáticas, y no por acumulación. Por el peso de detalles, que individualmente podían tener explicación, pero que juntos formaban algo que resistía cualquier marco de referencia convencional. Los habitantes que llegaron esa noche, la ausencia de ninos, el Peitran de las huellas, el canto sin idioma reconocible, la sala con equipamiento sin nombre, la fotografía de 1958, el fotógrafo que no envejecía, y una cosa más, una cosa que me se había guardado para el final, para la última sesión con Vázquez. Como si hubiera necesitado todos esos meses para reunir el valor de decirla en voz alta, en la segunda noche en la aldea. Mientras el equipo esperaba en la jungla, y los habitantes realizaban sus rutinas, me se había hecho algo que nadie de los otros 5 supo, mientras el resto miraba hacia la aldea. Él había girado brevemente para controlar el perímetro sur, y había visto algo, a unos 20 metros detrás del equipo, perfectamente inmóvil entre los árboles. Había una figura, no era del equipo, era la mujer del pozo, parada, mirando, no hacia la aldea, hacia Mese directamente. Mese se había congelado durante un segundo que pareció un minuto, luego había girado para llamar al resto del equipo. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, y en el suelo donde había estado, perfectamente visible, con la linterna, había 2 huellas descalzas con ese Peitran simétrico, imposible, y nada más. Mese le preguntó a Vázquez, en esa última sesión, si ella creía que la misión había sido cancelada, si el coronel, o quien fuera, que estaba detrás del coronel, había sabido, en algún momento que la aldea no era lo que parecía, y había enviado al equipo de todas formas. Vázquez le preguntó por qué importaba eso. Mese dijo, importa porque si la misión fue cancelada, y nunca nos lo dijeron, significa que los 6 hombres, seguimos siendo formalmente parte de una operación activa, hasta que alguien nos diga que terminó, hasta que alguien diga que ya no necesitan que observemos, y documentemos y callemos. Vázquez intentó acceder a los registros del coronel, después de la muerte de Mese en enero de 2016. No había ningún coronel con ese perfil en los registros del ejército americano para Vientiane entre 1970 y 1971. Intentó rastrear los 6 nombres que Mese le había dado: Briggs, Carter, Rojas, Davis, el fotógrafo. Solo Briggs tenía registro de baja militar. Los demás no existían en ningún archivo de veteranos, de personal activo, de nóminas del ejército, como si los 5 hombres nunca hubieran servido, como si Mese hubiera sido enviado solo, como si todo lo demás fuera algo que su mente había construido para procesar algo que ninguna mente humana tiene el equipamiento para procesar sola. Pero entonces Vázquez encontró la fotografía de 1958, que Mese le había dejado en un sobresellado, con instrucciones de abrirlo, solo después de su muerte. La mujer junto al pozo, sin cambios, 13 años antes de que Mese la viera. Y en el margen de la fotografía, escrito con una letra que Vázquez no reconoció como la de Mese, había una nota. La nota decía: hay cosas que llevan más tiempo del que tenemos. Ellos lo saben, nosotros no. Vázquez no sabe quién escribió esa nota, no sabe cuándo fue escrita, no sabe si Mese la vio antes de morir. Lo que sí sabe es que la letra era idéntica, absolutamente idéntica, a la caligrafía que aparecía en los documentos que el investigador anónimo le había enviado a Mese en 1998. El mismo que no existía en ningún directorio universitario, el mismo que había desaparecido sin dejar rastro. Vázquez conserva la fotografía, no la ha publicado. Hay noches en que la saca del sobre y la mira durante mucho tiempo. Esa imagen en blanco y negro de una mujer que no cambia, de un pozo en una aldea que no existe en ningún mapa, de un tiempo que no termina de entenderse. Hay noches en que siente que alguien sabe que ella tiene esa fotografía. No puede explicar por qué siente eso. Solo puede decir que desde la última vez que habló con Mese, en diciembre de 2015, 2 semanas antes de su muerte, hay un sonido que a veces escucha cuando el apartamento está completamente en silencio. Un ritmo lento, casi hipnótico, como de voces cantando en una lengua que ninguna persona viva debería conocer.